¿Alguna vez has entrado a una habitación oscura y, por una fracción de segundo, has sentido que tu reflejo se movió antes que tú? Claro. Tu cerebro sabe que es imposible. Pero durante un instante, algo dentro de ti duda. Y esa pequeña duda es exactamente la razón por la que los espejos aterraron a millones de personas durante siglos. Porque para la Europa medieval, un espejo no era simplemente un objeto. No era decoración. No era una herramienta para arreglarse el cabello. No era algo que colgabas en una pared para tomar una bonita selfie que recibiría 37 likes de desconocidos. No. Un espejo era una ventana. Una frontera. Un objeto misterioso capaz de mostrar algo que ninguna otra cosa podía mostrar. A ti mismo. Y eso resultaba profundamente inquietante. Porque la Edad Media era una época donde la gente entendía muy poco sobre cómo funcionaba el mundo. La mayoría nunca había estudiado ciencia. No conocían la electricidad. No entendían la óptica. No sabían cómo funciona la luz. Simplemente observaban fenómenos extraños y trataban de explicarlos. Y los espejos eran extremadamente extraños. Piensa en ello. Imagina que jamás has visto uno. Vives en una pequeña aldea rodeada de bosques oscuros. Tu casa está hecha de madera. La iluminación proviene de velas. Has pasado toda tu vida viendo únicamente reflejos distorsionados en agua estancada. Y de repente alguien coloca frente a ti una superficie pulida que muestra tu rostro con una precisión inquietante. Tus movimientos. Tus expresiones. Tus ojos. Todo. Es difícil exagerar lo perturbador que podía resultar. Hoy estamos tan acostumbrados a los espejos que dejamos de considerarlos extraños. Pero si eliminas siglos de conocimiento científico, realmente parecen magia. Y en la Edad Media, cuando algo parecía magia, generalmente terminaba asociado con fuerzas sobrenaturales. Porque si algo no podía explicarse fácilmente, probablemente era obra de Dios. O del diablo. Y curiosamente, muchas personas sospechaban más de la segunda opción. Los espejos comenzaron a rodearse de historias extrañas. Rumores. Leyendas. Advertencias. Mitos que pasaban de generación en generación. Algunos aseguraban que los demonios podían esconderse dentro de ellos. Otros afirmaban que ciertos espíritus utilizaban los espejos como puertas. Y algunos creían que mirar demasiado tiempo tu propio reflejo podía tener consecuencias terribles. Porque para muchas culturas medievales, la imagen reflejada no era simplemente una copia visual. Era algo más. Algo conectado con el alma. Y ahí es donde la historia comienza a ponerse verdaderamente inquietante. La Edad Media estaba obsesionada con el alma humana. Todo giraba alrededor de ella. La salvación. El pecado. El cielo. El infierno. La vida eterna. Cada aspecto de la existencia parecía vinculado a algo invisible que habitaba dentro del cuerpo. ¿Y si el alma era real? Entonces la pregunta surgía naturalmente. ¿Qué ocurre cuando ves una versión de ti mismo atrapada dentro de un espejo? ¿Es realmente una imagen? ¿O es algo más? Hoy la respuesta parece evidente. Pero para una mente medieval, no necesariamente. Muchas personas sospechaban que el reflejo representaba una parte espiritual de la persona. Algo que podía dañarse, robarse, o incluso separarse del cuerpo. Suena absurdo. Hasta que recuerdas que vivimos en una época donde la gente guarda fotografías de sí misma en teléfonos capaces de reconocer rostros automáticamente y escuchar conversaciones para mostrar anuncios personalizados. Cada generación tiene sus propias rarezas. Las medievales simplemente eran más aterradoras. Y cuanto más valioso se consideraba el alma, más peligroso parecía cualquier objeto relacionado con ella. Por eso aparecieron incontables supersticiones. Algunas eran relativamente inocentes. Otras resultaban genuinamente aterradoras. Por ejemplo, muchas personas creían que romper un espejo traía mala suerte. Sí. Esa superstición no apareció por accidente.
Tiene raíces mucho más antiguas de lo que la mayoría imagina. Durante siglos, numerosos europeos creyeron que el reflejo contenía parte de la esencia espiritual de una persona. Dañar el espejo podía significar dañar también esa esencia. ¿Y si dañabas tu alma? Las consecuencias podían ser catastróficas. 7 años de mala suerte parecía una explicación bastante razonable comparada con algunas alternativas que circulaban en aquella época. Porque ciertos relatos afirmaban que un espejo roto podía atraer espíritus malignos. Otros aseguraban que habría grietas invisibles entre el mundo humano y el sobrenatural. Nada mal para un objeto que hoy compramos junto a cepillos de dientes y papel higiénico. Pero los temores no terminaban ahí. Las noches eran especialmente problemáticas. La oscuridad transformaba completamente la relación con los espejos. Durante el día resultaban inquietantes. Por la noche podían convertirse en algo mucho peor. Muchas personas evitaban mirar espejos después del anochecer. Y no era simple incomodidad. Era miedo auténtico. Porque la noche pertenecía a lo desconocido. A los demonios. A los fantasmas. A las fuerzas invisibles que, según creían, vagaban por el mundo mientras los humanos dormían. Los espejos parecían especialmente vulnerables a esas influencias. Después de todo, si podían mostrar personas, quizá también podían mostrar otras cosas. Cosas que normalmente permanecían ocultas. Y aquí aparece una idea fascinante. La mente humana tiene una tendencia extraordinaria a encontrar patrones donde no existen. Cuando observas un reflejo durante mucho tiempo en condiciones de poca luz, el cerebro comienza a interpretar sombras, movimientos y cambios sutiles. Hoy la psicología entiende perfectamente este fenómeno. La Edad Media no. Así que cuando alguien veía un rostro extraño aparecer brevemente en un espejo, no pensaba en ilusiones ópticas. Pensaba en espíritus. Pensaba en demonios. Pensaba en advertencias sobrenaturales. Y honestamente, si hubieras vivido en una casa iluminada únicamente por velas temblorosas, probablemente también lo habrías pensado. Porque la experiencia debía ser aterradora. Imagínalo. Silencio absoluto. Una habitación oscura. Una pequeña llama luchando por mantenerse encendida. Y frente a ti, otro rostro observándote desde la profundidad negra de un espejo. No hace falta demasiada imaginación para entender por qué tantas historias nacieron de ahí. Los espejos también aparecían frecuentemente en relatos sobre brujería. Muchos europeos creían que ciertas personas podían utilizarlos para comunicarse con fuerzas ocultas, para realizar adivinaciones, para descubrir secretos, para observar acontecimientos lejanos. En otras palabras, los espejos eran considerados herramientas potencialmente peligrosas. No porque fueran malvados por sí mismos, sino porque podían conectar al ser humano con cosas que jamás debería conocer. Y esa idea encajaba perfectamente con la mentalidad medieval. Porque la curiosidad excesiva era vista con sospecha. Conocer demasiado podía ser peligroso. Buscar respuestas prohibidas podía traer consecuencias terribles. Los espejos parecían simbolizar precisamente ese riesgo. Una invitación a mirar más allá de los límites permitidos. Y rara vez las historias medievales terminaban bien cuando alguien decidía hacer eso. Mientras tanto, las leyendas seguían multiplicándose. Cada región tenía sus propias versiones, sus propios cuentos, sus propios horrores. Pero todos compartían algo en común. La sensación de que un espejo nunca era simplemente un espejo. Siempre había algo más detrás. Algo invisible. Algo observando. Algo esperando. Y cuanto más oscura era la noche, más fácil resultaba creerlo. Porque la Edad Media era un mundo lleno de incertidumbre. Un mundo donde la muerte podía aparecer en cualquier momento. Donde las enfermedades llegaban sin explicación. Donde los bosques parecían infinitos. Donde la oscuridad dominaba gran parte de la vida cotidiana. En un lugar así, los espejos no podían ser simples objetos. Eran demasiado extraños para eso.
demasiado misteriosos, demasiado humanos. Y quizá esa sea la razón más profunda de todas. Porque pocas cosas resultan tan inquietantes como observar tu propio rostro durante demasiado tiempo. Especialmente cuando no entiendes completamente quién eres. O que parte de ti está observando desde el otro lado. Pero si crees que las historias sobre demonios escondidos en espejos ya eran inquietantes, todavía no hemos llegado a la parte más oscura. Porque para muchas personas de la Europa medieval, los espejos no solo estaban conectados con los demonios, también estaban conectados con la muerte. Y en la Edad Media, la muerte estaba en todas partes. Hoy podemos pasar semanas sin ver un funeral, sin pensar en cementerios, sin encontrarnos cara a cara con la mortalidad. La Europa medieval no tenía ese lujo. La muerte vivía junto a ellos, dormía junto a ellos, comía junto a ellos. Una epidemia podía destruir una familia entera. Una infección menor podía matar a una persona en pocos días. Un invierno duro podía vaciar aldeas completas. La muerte no era una excepción. Era parte normal de la vida. Y precisamente por eso surgieron innumerables rituales destinados a proteger el alma de los fallecidos. Entre ellos, uno de los más extraños involucraba espejos. Cuando alguien moría, muchas familias cubrían inmediatamente todos los espejos de la casa. A veces con telas, a veces con mantas, a veces con cualquier cosa disponible. Lo importante era que ningún espejo permaneciera expuesto. ¿Por qué? Porque existía una creencia aterradora. Algunos pensaban que el alma del difunto podía quedar atrapada dentro del espejo. Para siempre. Imagina ese miedo. Pasas toda tu vida intentando salvar tu alma. Rezando. Confesándote. Evitando pecados. Y después de morir, terminas encerrado dentro de una superficie de cristal. Sin poder alcanzar el cielo. Sin poder descansar. Simplemente atrapado. Observando. Esperando. Era una posibilidad demasiado aterradora para ignorarla. Así que los espejos eran cubiertos inmediatamente. Y lo más interesante es que esta costumbre sobrevivió durante siglos. Incluso mucho después de que la Edad Media terminara. Todavía hoy existen familias en distintas partes del mundo que cubren espejos cuando alguien fallece. La superstición cambió de forma, pero nunca desapareció completamente. Porque algunas ideas tienen raíces demasiado profundas. Especialmente cuando están conectadas al miedo. Y pocas cosas producen más miedo que la posibilidad de que algo salga mal después de la muerte. Mientras tanto, otras leyendas afirmaban algo todavía más perturbador. No era el alma del muerto la que podía quedar atrapada. Era algo diferente. Algo que podía salir. Muchas historias aseguraban que los espejos funcionaban como puertas. No puertas físicas. Puertas espirituales. Accesos temporales entre distintos mundos. Durante momentos normales permanecían cerradas. Pero ciertas circunstancias podían abrirlas. La medianoche. Las tormentas. Los funerales. Las noches sagradas. Las fechas relacionadas con los muertos. En esos momentos, según las leyendas, los espejos se volvían peligrosos. Porque aquello que vivía al otro lado podía mirar hacia adentro. Y quizá entrar. Es una idea fascinante. Porque aparece repetidamente en culturas diferentes. Con variaciones. Con nombres distintos. Pero siempre con el mismo mensaje. Hay algo inquietante en una superficie que parece observarnos de vuelta. Y los seres humanos han sentido esa inquietud durante miles de años. Los espejos obligan a enfrentar algo extraño. Tu propia imagen. Tu propio envejecimiento. Tu propia existencia. Y eso puede resultar más aterrador que cualquier demonio. Pero claro, la Edad Media prefería culpar a los demonios. Era más sencillo. Mucho más sencillo. Las leyendas sobre adivinación también contribuyeron enormemente a la mala reputación de los espejos. Muchas personas creían que ciertos rituales permitían ver el futuro.
o descubrir a una futura pareja, o incluso observar la propia muerte. Una idea particularmente popular afirmaba que una persona podía mirar fijamente un espejo durante ciertos rituales nocturnos y recibir visiones. El problema era que esas visiones rara vez eran agradables, porque la mayoría de historias terminaban con apariciones, sombras, figuras oscuras, rostros desconocidos, o anuncios de muerte inminente. Básicamente el equivalente medieval de abrir una aplicación sabiendo perfectamente que te hará sentir peor. Solo que mucho más aterrador. Con el tiempo, estas historias se mezclaron con relatos sobre brujas. Y cuando algo quedaba asociado con la brujería en la Europa medieval, las cosas se complicaban rápidamente. Algunas personas aseguraban que las brujas utilizaban espejos para observar lugares lejanos. Otras creían que podían invocar espíritus mediante reflejos. Y algunas estaban convencidas de que ciertos espejos estaban malditos. No importaba cuántas veces cambiaran de dueño, la desgracia siempre parecía seguirlos. Hoy llamaríamos a eso coincidencia. Ellos lo llamaban evidencia. Porque cuando una sociedad cree profundamente en algo, cualquier acontecimiento parece confirmar esa creencia. Si alguien enfermaba después de comprar un espejo, el espejo era culpable. Si ocurría una muerte inesperada, el espejo era sospechoso. Si aparecía una sombra extraña, el espejo volvía a estar involucrado. Era un ciclo perfecto y muy difícil de romper. Mientras tanto, la realidad seguía siendo mucho más simple. Los espejos eran raros, costosos, misteriosos. Y los seres humanos tienen una tendencia natural a llenar los vacíos de conocimiento con historias. Historias que explican lo desconocido. Historias que transforman el miedo en algo comprensible. Porque es más fácil temer a un demonio específico que aceptar que el mundo puede ser caótico e impredecible. La Edad Media estaba llena de incertidumbre. Y los espejos se convirtieron en pantallas donde la imaginación proyectaba todos esos temores. Pero aquí aparece la parte más interesante de toda la historia. Aunque hoy nos consideremos más racionales, los espejos siguen incomodándonos. Las películas de terror continúan utilizándolos. Las leyendas urbanas continúan mencionándolos. Los juegos infantiles todavía incluyen rituales frente a espejos oscuros. Y millones de personas sienten escalofríos cuando observan su reflejo durante demasiado tiempo en una habitación silenciosa. ¿Por qué? Porque los espejos nos obligan a enfrentarnos a algo profundamente humano. A nosotros mismos. No a la versión que mostramos al mundo. No a la versión que imaginamos ser. Sino al rostro que nos observa directamente. Sin distracciones. Sin excusas. Sin filtros. Y quizá esa experiencia siempre tendrá algo inquietante. Sin importar cuántos siglos pasen. Porque debajo de toda la superstición medieval, debajo de los demonios, debajo de los fantasmas, debajo de las historias sobre almas atrapadas, existía una verdad mucho más simple. Los seres humanos siempre han sentido una mezcla extraña de fascinación y miedo hacia su propio reflejo. La Edad Media simplemente transformó ese sentimiento en leyendas. Leyendas sobre demonios, sobre espíritus, sobre puertas invisibles, sobre almas perdidas. Y aunque hoy conocemos la ciencia detrás de los espejos, todavía no hemos perdido completamente esa sensación. Porque hay algo profundamente extraño en una superficie capaz de devolver cada mirada, cada emoción, cada arruga, cada miedo. Como si otra versión de nosotros existiera justo al otro lado. Esperando. Observando. Imitando cada movimiento. Y quizá por eso las historias nunca desaparecieron del todo. Porque algunos miedos son más antiguos que la razón. Más antiguos que la ciencia. Más antiguos incluso que la propia Edad Media. Así que la próxima vez que pases frente a un espejo durante la noche, y por un instante sientas una pequeña incomodidad, recuerda esto. Hubo una época en la que millones de personas estaban convencidas de que un demonio podía estar observándolos desde el otro lado.
Y para ser honestos, después de entender cómo era realmente la vida medieval, es fácil comprender por qué lo creían.